El 19 de noviembre del 2018 se presentó una conferencia inusual en el Congreso de la República del Perú. El entonces congresista Armando Villanueva había invitado al periodista Jaime Maussan y al explorador francés Thierry Jamin para anunciar un descubrimiento asombroso: la confirmación de que las momias Nazca, que habían sido publicitadas en 2017, eran momias alienígenas. Esperen, ¿esto era verdad? ¿Se había demostrado la existencia de híbridos alienígenas? ¿Acaso era cierto que la comunidad arqueológica conspiró contra estos descubrimientos como ellos denunciaron? ¿Este podcast se ha vuelto seguidor de los aliens? ¿De la teoría de los antiguos astronautas? Bueno, spoiler, no. Esta idea de aliens en Nazca tiene décadas, no es nada nuevo, y ha sido caldo de cultivo para que se escriban varios bestsellers alrededor del mundo tocando el tema. ¿Cómo empieza esta historia? ¿Quiénes están detrás de todo esto? ¿Y qué dicen realmente los estudios científicos de los arqueólogos? Mi nombre es Sergio Sáez, y en el capítulo de hoy recorreremos una historia de aliens, nazis, conspiraciones y estafas. Estamos a punto de cumplir 200 años como país. Sin embargo, mucha de nuestra historia, de miles de años, está cubierta por una neblina de ideas ya superadas y de leyendas. En este programa, Sergio intentará disiparlas y hacernos ver cómo aún hoy se conservan varios elementos de nuestro pasado. Aprenderemos que el Perú tiene más de 200 años. ¿No les parece raro que cuando se discute el tema sobre los aliens visitando el planeta, siempre se mencionan sitios no europeos? Bueno, a excepción de Stonehenge, que también hablan de una conexión extraterrestre y es un sitio ubicado en Inglaterra, pero, de nuevo, dejando de lado Stonehenge, ¿acaso se cuestiona el hecho de que los franceses construyeran Notre Dame, por ejemplo? ¿O de que los romanos hicieran el Coliseo? Cuando estos dos edificios son mucho más antiguos que Machu Picchu, por ejemplo. La desacreditación de los logros de los pueblos indígenas americanos, asiáticos y africanos tiene una historia muy larga y empieza desde el mismo momento de la colonización. Muchos viajeros europeos se negaban a aceptar que construcciones como Tiwanaku o Gran Zimbabue en África fueran hechas por los indígenas de habla aymara o de habla bantú, en este caso. Así que inventaron una serie de teorías en donde se buscaba explicar su origen. De esta manera se instauró un racismo científico en el discurso histórico, el cual, como todo discurso supremacista, tenía motivaciones políticas detrás. Tomemos por ejemplo el caso del presidente estadounidense Andrew Jackson, quien impulsó la idea de la existencia de una antigua cultura aria constructora de montículos. Esta supuesta rama de la raza blanca habría civilizado Norteamérica antes de que los pueblos bárbaros, refiriéndose a los modernos indígenas americanos, los destruyeran. De esta manera buscaba legitimar la expropiación y exterminio de estos pueblos, iniciando un discurso similar al moderno discurso nazi de un supuesto genocidio blanco. Este tipo de discursos siguió campeando en el hemisferio norte y tuvo su auge cuando en 1882 Ignatius Donnelly revivió y popularizó la leyenda de la Atlántida. Este continente fue escrito por Platón en sus diálogos, en donde fue usado como un ejemplo de los problemas de la soberbia. Era más un cuento, un relato sobre moral. Sin embargo, Donnelly planteó la idea, sin evidencias por supuesto, de que la Atlántida fue un continente gobernado por una raza aria y cuyos descendientes se dispersaron por todo el mundo luego del diluvio bíblico, y fundaron las civilizaciones egipcia, maya y otros pueblos. Para Donnelly esa era la única explicación, de que estos pueblos supuestamente atrasados tengan todos estos grandes templos, grandes pirámides, grandes construcciones. Solo los arios podían construir ese tipo de cosas. La época de la publicación del libro de Donnelly coincide con el apogeo del poligenismo, la idea de que las razas, entre comillas, evolucionaron de manera independiente. Y esta fue la base teórica para la legitimación del racismo científico. Con esta idea se podía plantear que cada raza tuvo un desarrollo, una evolución independiente, una evolución distinta, y que por eso había razas superiores a otras. Estos planteamientos siguieron vigentes hasta bien entrado el siglo XX, y quizá el ejemplo más curioso, por llamarlo de alguna manera, fue la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, conocida como la Amenerbe, una institución nazi integrada a las SS y presidida por Heinrich Himmler.
La Ahnenerbe presentó la segunda característica de este racismo pseudocientífico, el ocultismo. Si bien su objeto de estudio era divulgar las teorías nazis de la raza aria como fundadora de las civilizaciones, las expediciones a Brasil, Argentina, el Tíbet y otros países también buscaron artefactos místicos y ha sido también caldo de cultivo para un montón de teorías de conspiración. ¿Qué relación tiene esta institución con el pasado andino? Pues bien, en 1928, el alemán Edmund Kiss partió a Bolivia a estudiar el sitio de Tiwanaku. Kiss era partidario de la teoría del mundo de hielo, según la cual una luna, un satélite había caído en la Tierra, destruyendo la Atlántida, de nuevo la Atlántida, y cubriendo el planeta con hielo. Los arios supervivientes habrían migrado a Sudamérica y construido la civilización de Tiwanaku. La novela que escribió al respecto fue un boom en la Alemania llena de propaganda nazi. Incluso Himmler le regaló una copia a Hitler y aceptó mandar una expedición a Bolivia. Pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial paralizó el proyecto y Kiss nunca realizó el viaje. Pero en la época en la que Kiss realizaba sus primeros viajes, Bolivia tuvo en Belisario Díaz su propia versión local de este racismo pseudocientífico realmente. Repitiendo las ideas europeas del poligenismo, proponía que los seres humanos estaban divididos en tres razas: Homo níger, una raza negra; Homo atalicus, una raza amarilla; y Homo atlanticus, la raza aria. Como su nombre lo indica, el Homo atlanticus era descendiente de los atlantes de la Atlántida. No se sabe si Díaz y Kiss se llegaron a conocer, pero es innegable que las ideas del segundo eran muy similares a las del intelectual boliviano. Independientemente de esto, las teorías de Díaz cayeron tan bien entre la élite criolla boliviana, que le negaba toda agencia a la población aymara, toda idea de desarrollo, que Tiwanaku se convirtió en el símbolo del país para el centenario de la independencia boliviana de 1925, a pesar de que se seguía dejando de lado a la población indígena. Como se habrán notado, la Atlántida se convirtió en el fetiche del discurso racista europeo. El cuento, ahora convertido en leyenda y prácticamente aceptada como hecho histórico, servía para imaginar un pasado glorioso de una raza aria que habría desarrollado todos los logros civilizatorios en el mundo. Sin embargo, pasada la Segunda Guerra Mundial, la teoría del mundo de hielo y el poligenismo empezarían a caer en el olvido. Pero la creciente contracultura de mediados del siglo XX dio pie al surgimiento de nuevos planteamientos, pseudocientíficos, me refiero, esta vez con pretensiones menos científicas y relacionadas más con el misticismo. Aún así, creo que nadie se hubiera imaginado que la nueva teoría alternativa vendría desde las estrellas. Lima, año 2016. La historia de las momias de Nazca empieza, en el Perú, el 6 de octubre del 2016. Ese día la cadena de televisión cusqueña CTC emitió una nota periodística sobre el descubrimiento de un supuesto alienígena encontrado en Tacna. ¡Ojo! En Tacna. El reportaje nos mostró a una persona de espaldas contando que un conocido suyo había descubierto el cuerpo de 21 centímetros en el desierto tacneño, semidestapado, según el entrevistado. No hablaba de tumbas, no hablaba de túneles. El cuerpo ya presentaba las características que se divulgarían como supuestas evidencias de su origen alien: brazos y cráneos alargados y 3 dedos en las manos y en los pies. Esta noticia pasaría desapercibida en los medios de mayor alcance, pero se hizo conocido entre los seguidores de las teorías alienígenas, aparentemente luego de que el entrevistado, que usaba el seudónimo de Krawix, lo subiera a su canal de YouTube. Un mes después, el mismo canal compartió un video producido por el Instituto Incari, de Thierry Jamin. Un tema a resaltar es que la historia de Krawix sobre el descubrimiento del cuerpo había cambiado. Ahora son 2 momias, no una. Ya no vienen de Tacna, sino que vienen de Nazca, y no fue encontrada en el desierto, sino que los descubridores entraron en unos túneles y encontraron una placa de piedra. En el video se presenta también a Brian Foster como un biólogo sorprendido por los hallazgos, pero que no duda de la veracidad de los cuerpos. También aparece Thierry Jamin, presentándose como un experto en arqueología peruana, sorprendido porque en sus estudios con momias nunca había observado nada de esta naturaleza. Y bueno, ¿quiénes son estas personas? O sea, ¿quiénes son estos expertos que presentaba el documental, o bueno, la nota periodística? Primero, Foster no es biólogo.
Es un empresario que vende viajes de turismo alternativo, en cuya página web proporciona información sobre alienígenas en Perú, Bolivia, Egipto y otros lugares, además de artículos con etiquetas sobre la Atlántida. De nuevo, va a seguir apareciendo. Por su parte, Jamin es un explorador francés, fundador del Instituto Incari, que durante años se embarcó en la búsqueda del Paititi mítico. Se hizo tristemente conocido en el 2013 cuando salió a la prensa a decir que había descubierto la probable ubicación de la tumba de Pachacútec en Machu Picchu, gracias al uso de georradores. Este supuesto descubrimiento maravilloso, unos días después, sería desmentido por la Dirección de Cultura del Cusco, que rechazó su solicitud porque el trabajo que querían hacer prácticamente iba a destruir un sector de Machu Picchu. Además, su equipo no había usado georradares, sino que fueron con simples detectores de metal, que no sirven para ubicar pasajes bajo tierra. Incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia informó que Jamin carecía de toda formación científica y que ponía en riesgo el patrimonio cultural del país. Con estos antecedentes uno diría que el engaño debía terminar ahí, no debía escalar. Bueno, ya sabemos lo que sucedió. Un mes después, Krawitz subió un video en donde un médico sale supuestamente confirmando la veracidad de los hallazgos. La viralización de este tema llevó a que el descubridor se presentara en ATV+, en abril del 2017. Ahora sí se presentaba con su verdadero nombre, Paul Ronceros, y apareció para mostrar en televisión nacional las piezas que venía publicitando en YouTube. Roncero tenía ahora 3 restos, y vuelve a cambiar la historia contando ahora que los hallazgos se realizaron en una ciudadela en el subsuelo de Nazca, con salones y pasadizos, y que se encontraron 20 momias cubiertas de arcilla blanca. Sin embargo, lo más importante de esta presentación es que ella no afirma que los cuerpos sean de aliens, sino que fueron armados en algún momento por poblaciones precoloniales. Entonces, de manera resumida, primero eran cuerpos, un cuerpo semitapado, luego eran 2 cuerpos en una tumba de piedra, y luego son 3 restos descubiertos en una ciudadela subterránea. Y ya no son aliens, ahora son muñecos. O sea, realmente él dijo que eran muñecos. ¿Qué pasó con Foster? ¿Qué pasó con Jamin? Parece ser que en algún momento entre noviembre del 2016 y junio del 2017 hubo un alejamiento entre ellos y Ronceros. Foster vuelve a aparecer en septiembre para anunciar que se alejó del equipo porque estaban rompiendo las leyes peruanas. Si ya se habían anunciado que los cuerpos fueron encontrados por huaqueros, lo cual de por sí constituiría un delito de ser cierto que estos son cuerpos reales, ¿por qué se aleja después? Porque ahora sí se preocupa por la legislación. En junio del 2017, Ronceros publica un video retractándose de casi todo lo que decía. Las supuestas momias no son aliens, pero insiste que son precoloniales. Además, el video donde sale este médico certificando todo cambia de título y ahora se pone como que es un falso diagnóstico que este médico está haciendo y que es una estafa, a pesar de que el mismo video dice otra cosa. O sea, en la reproducción del video se dice otra cosa. Prácticamente se estaba desacreditando a sí mismo y a quienes validaron sus supuestos hallazgos. 8 días después el tema estalla. El canal de YouTube de Gaia, un portal de temas esotéricos, lanza un teaser de una serie documental que está por salir y muestran un nuevo hallazgo. Una momia de apariencia y tamaño humano, pero con el cráneo alargado, 3 dedos en manos y pies y una cubierta blanquecina. Esto solo era el inicio. Suiza, años 50. Eric von Daniken trabajaba para un hotelero suizo antes de mudarse a Egipto, en donde sería condenado por fraude y malversación. En esa época ya estaba desarrollando sus ideas sobre el origen de la civilización, habiendo publicado el artículo ¿Acaso nuestros ancestros vinieron del espacio?, en un periódico germano-canadiense. De regreso en Suiza empezó a escribir Chariots of the Gods, mientras trabajaba como manager de un hotel. En 1968 fue arrestado por fraude, luego de falsificar documentos para solicitar préstamos de $130,000. Eventualmente von Daniken fue condenado por malversación y fraude, teniendo que cumplir una sentencia de 3 años y medio de cárcel. Sin embargo, su primer libro ya había sido publicado el año que lo arrestaron, y desde allí su fama no dejó de crecer.
Chariots of the Gods ha sido la inspiración para la creciente ola de seguidores de la teoría de los antiguos astronautas. En este trabajo, von Däniken planteó que antiguos astronautas aliens habían visitado la Tierra y construido los más impresionantes monumentos de la civilización. Las pirámides de Egipto, Stonehenge, los moais de la isla de Pascua, las líneas de Nazca, Palenque y muchos otros sitios fueron objeto de sus análisis. Von Däniken, convertido ahora en un autor famoso, viajaría por el mundo difundiendo esta teoría y motivando un nuevo boom del ocultismo pseudocientífico. Cuando vino al Perú visitó al doctor Javier Cabrera, quien se estaba haciendo más y más conocido a inicios de los 70s por el descubrimiento de las piedras de Ica. Si bien von Däniken nunca apoyó abiertamente las ideas de Cabrera, tampoco llegó a descartar que sean objetos arqueológicos reales. Detengámonos un momento en Cabrera. Las piedras que él llegó a coleccionar, ¿eran reales? La historia de estas piedras inicia y termina con los huaqueros iqueños, y llega a tener ribetes de tragicomedia. El saqueo de sitios arqueológicos para vender los hallazgos a los coleccionistas ha sido uno de los mayores problemas a los que la arqueología se ha tenido que enfrentar. Desde la colonia se realizaban misiones para excavar y recuperar tesoros de las huacas, como son conocidos los sitios arqueológicos en el Perú. Y durante la República la práctica no se llegó a detener. Durante la década de los 60 comenzaron a aparecer piedras talladas, supuestamente de gran antigüedad, en varias colecciones privadas de Ica. Estas piedras solo representaban animales o plantas y eran vendidas por los huaqueros sin revelar el lugar de donde salían. Sin embargo, a finales de la década, el Dr. Cabrera empezó a coleccionar unas piedras nuevas, diferentes. Estas representaban a seres humanos realizando cirugías complicadas, trasplantes de órganos, y de manera increíble, luchando con dinosaurios. Sí, peleando con dinosaurios. Creo que no es necesario aclarar que el ser humano nunca convivió con los dinosaurios. Hay unos 65 millones de años de diferencia entre ambos. Pero Cabrera se obsesionó con la idea de una humanidad gliptolítica, como le llamaba. Nunca pudo convencer a ningún arqueólogo que lo tome seriamente, como era de esperarse. Pero así alcanzó fama luego de que sus hallazgos llegaran a difundirse entre los seguidores de lo oculto. De repente, Cabrera empezó a ser entrevistado y recibió visitas internacionales, como la de von Däniken. Lamentablemente para Cabrera, sería esta misma fama repentina la que llevaría al descalabro de sus teorías y de él mismo. Las piedras empezaron a atraer a muchísimos turistas y compradores que querían adquirir una. El gobierno peruano, preocupado porque hay una nueva ola de huaqueos a la que enfrentar, capturó al principal vendedor de Cabrera, el huaquero Basilio Uchuya. Este declaró que las piedras eran falsas, que junto con otros huaqueros las fabricaban en sus casas y la vendían a los turistas. Uchuya fue soltado y posteriormente declaró que se vio forzado a mentir para no ir preso. La manía por las piedras se empezó a apagar luego de esto. Cabrera pensó que todo era una conspiración para desprestigiarlo y apoyó a Uchuya cuando éste se retractó. Pero el engaño ya tenía fecha de defunción. Diferentes medios periodísticos empezaron a investigar y consiguieron entrevistarse con Basilio y con Irma Gutiérrez, otra de las falsificadoras. El primero volvió a declarar que las piedras eran falsas y que Cabrera era quien les proveía de las imágenes a copiar. Y lo cual tenía todo el sentido del mundo. Una de las cosas que más se veían en las piedras eran imágenes de cirugías, y Cabrera es doctor. Ellos mismos declararon cómo él les enseñaba imágenes de atlas de cuerpo humano, de cirugías. Por su parte, Irma contó con lujo de detalles cómo es que hacían los dibujos, el tallado y el envejecimiento artificial de las piedras por medio de la quema. Y esto fue ya la última estocada. Cabrera se defendió por años citando un supuesto estudio de la Universidad de Bonn que demostraba su legitimidad. Tal estudio, obviamente, no existía, y lo único que le comunicaron era que no eran piedras antiguas. Lo refutaron. Nuevos análisis lograron observar los marcadores con que los huaqueros pintaron las piedras antes de tallarlas, pero Cabrera insistía en que esas eran falsificaciones para los turistas y que él tenía las verdaderas. Insistía en que era imposible hacer las 15.000 piedras que tenía, que no había tiempo, pero se demostró que fabricar una no tomaba ni media hora, y encima Cabrera nunca dejó que nadie más analice sus piedras. Cabrera fue olvidado cada vez más y más, llegando a aislarse del resto del mundo, quizá convencido de la mentira.
Nunca sabremos si él orquestó todo el engaño, pero hasta su último aliento y ya completamente desprestigiado, siguió insistiendo en sus teorías del hombre gliptolítico, e incluso el museo que armó todavía está en Ica. Regresemos con von Däniken. Como hemos mencionado, el furor que causaron sus libros llevó a un aumento en el turismo alternativo. Nazca se vio plagada de visitantes quienes llegaban a pie o en auto al desierto iqueño, poniendo en peligro a los geoglifos. Maria Reich, arqueóloga peruana de origen alemán, había dedicado toda su vida a la protección y estudio de estas increíbles evidencias arqueológicas, y se tuvo que encargar de lidiar con estos visitantes que negaban que las líneas habían sido producidas por los antiguos habitantes de Nazca y Palpa. Tuvo que hacer frente a esta gente que prácticamente negaba el trabajo de toda su vida. Los geoglifos se terminarían convirtiendo en un fetiche para los creyentes en los antiguos aliens. Quizá la idea más difundida es que era imposible que las hayan construido con la tecnología de los nazquenses de los primeros 5 siglos de nuestra era, que los arqueólogos no sabían para qué servían y que en realidad estas fueron elaboradas a partir de instrucciones dictadas desde naves espaciales. En una entrevista, von Däniken diría, y acá lo cito: "Nunca dije que los extraterrestres necesitaran una pista con concreto o algo así. Mi idea era que algún vehículo caía, no una nave espacial interestelar, simplemente un vehículo pequeño, y aterrizaba con el efecto de un sistema de colchón de aire. Por lo tanto, no necesitan pistas de aterrizaje, sino que simplemente al aterrizar, un poco de arena y piedras son arrastradas, y tienen una pista simple en el suelo". El mismo von Däniken se retractaría en el pseudo documental de History Alienígenas Ancestrales. Ahora afirmaba que sí parecían pistas de aterrizaje. Giorgio Tsoukalos, periodista que se hizo famoso gracias a este programa, iría más allá diciendo, y ahora lo cito: "Mirando a Nazca desde el aire, parece un aeropuerto. Realmente lo parece, porque tiene todas estas bandas anchas, que parecen pistas de aterrizaje superpuestas. Pero también tiene estas líneas rectas gigantes y largas, que recorren kilómetros y kilómetros sobre valles, sobre montañas". Aliens. ¿Tiene algo de sentido lo que proponen? Bueno, recorreremos un poco de la historia de las líneas de Nazca. Estas líneas, estos geoglifos realmente, fueron descubiertos por Toribio Mejía Gespe en 1926, mientras caminaba por las colinas cercanas. Esto quiere decir que sí es posible verlas sin tener que sobrevolarlas. Desde un inicio, cada investigador propuso su propia teoría, que eran caminos ceremoniales, que eran lugares de culto, que eran sistemas de irrigación, pero la más popular fue la de Paul Cusack y Maria Reich, que decían que las líneas tenían una función astronómica. Esta idea fue sometida a prueba por varios estudios de arqueoastronomía, los cuales pudieron identificar que, si bien algunas líneas sí se alineaban con el Sol y otros astros en fechas específicas, no se podían explicar a todas con esta teoría. Actualmente la propuesta más aceptada es que tuvieron una función religiosa. Las líneas habrían servido como marcadores de espacios sagrados, relacionados con el culto al agua, recurso tan escaso en el desierto iqueño. Algunas de estas figuras se usaron como caminos rituales que conectaban lugares de importancia religiosa, mientras que otras habrían marcado acuíferos subterráneos. ¿Cómo sabemos que estas líneas fueron hechas en tiempos de los Nazca? Los primeros trabajos realizados registraron fragmentos de cerámica de diferentes épocas en las líneas, pero las más antiguas correspondían al estilo Nazca, del periodo de desarrollos regionales tempranos. Además, cercanas a las líneas se descubrieron pequeños altares en donde los Nazca realizaban ofrendas religiosas. Finalmente, los motivos representados corresponden a los mismos que aparecen en la cerámica Nazca. Los invito a googlear, por ejemplo, la figura de la ballena en los geoglifos y la cerámica con forma de ballena de los Nazca. Son idénticos. Todas estas evidencias nos permiten afirmar que los geoglifos fueron hechos por los Nazca, cultura que se desarrolló entre los primeros años del siglo I y el siglo VI. Ok, pero ¿cómo las hicieron con la tecnología de esta época? El proceso es sorprendentemente sencillo. Primero se retiraban las piedras oxidadas que cubrían la superficie del desierto, dejando expuesta la capa inferior de un color más claro, y ya está, no hay más ciencia. Como en el desierto iqueño no suele llover, no había ningún fenómeno meteorológico que pudiera borrarlas.
Maria Reich propuso que los geoglifos podían ser construidos usando simplemente palos y cuerdas, junto con conocimientos básicos de escalas. Esta propuesta finalmente fue demostrada por el investigador Joe Nickel, quien pudo elaborar en un día una réplica de 120 metros de largo de la figura conocida como el cóndor, solo con la ayuda de 5 personas, cuerda y estacas, y publicó los resultados del experimento en la revista Skeptical Inquirer. En resumen, las líneas de Nazca fueron elaboradas por los Nazca, utilizando métodos simples. Si bien su función aún sigue debatiéndose, las evidencias arqueológicas sugieren su relación con la religión Nazca. Por cierto, estos geoglifos no aparecieron de la noche a la mañana. Los geoglifos más antiguos de Ica corresponden a los paracas, de finales del periodo formativo, entre los siglos 9 y 2 antes de nuestra era. Tenemos entonces una tradición de siglos antes de la aparición de los Nazca. Pero claro, las evidencias arqueológicas siempre son obviadas por los pseudocientíficos. Y acá es que quiero resaltar la relación entre la teoría de los antiguos astronautas y el racismo pseudocientífico de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. En declaraciones para la página web de arte y cultura Hyperallergic, el historiador Chris Riddle señala que, y cito, «Esto es lo que hace la teoría de los antiguos astronautas. Desacredita los orígenes de la civilización, y casi enteramente la de civilizaciones no blancas. La gente puede sugerir que Stonehenge fue construido por aliens, ¿pero acaso sugieren que construyeron el Foro Romano o el Partenón? No». Es difícil encontrarle peros a sus palabras. Los Rapa Nui, que construyeron los Moais de la isla de Pascua, los Shonta, que edificaron Gran Zimbabue, los Nazca con sus geoglifos, los Incas con Machu Picchu y Sacsayhuamán, la cultura Mississippi y su enorme ciudad en Cahokia, todos invisibilizados, todos subestimados y prácticamente ridiculizados por la teoría de la Atlántida como origen de las civilizaciones, el poligenismo racista y la teoría de los antiguos astronautas. Algunos dirán que esto es exagerado, que no es que von Däniken y sus seguidores hayan sido como los nazis de la Ahnenerbe, y que solo buscan, quizá inocentemente, respuestas para los misterios de la historia. Creo que ha quedado más que claro que de misterio hay poco, si es que realmente se investigan estos sitios, pero creo necesario señalar que el racismo sí es parte del discurso de von Däniken. El arqueólogo Keith Fitzpatrick Matthews rescató para su blog badarchaeology.wordpress.com algunas de las frases de Signs of the Gods, libro de von Däniken, publicado en 1980. Tiene frases como: «Fue la raza negra un fracaso y los extraterrestres cambiaron el código genético con cirugía genética y luego programaron una raza blanca o amarilla». Otra frase dice: «Casi todos los negros son músicos, tienen ritmo en la sangre». También se refiere a una raza negroide, a diferencia de los caucásicos. Afirma que hay razas que, obviamente, para él, deben ser más inteligentes que otras, y sugiere que los judíos, pertenecientes a una raza blanca en su propuesta, son la raza elegida por los aliens. Y de Yapa mencionamos a David Childress, otro invitado recurrente en Alienígenas Ancestrales. En sus libros sobre China, Asia Central, India y la Atlántida, Childress fundamenta sus ideas con las publicaciones de James Churchward, escritor británico que planteaba la existencia del continente perdido de Mu, otro gran mito pseudocientífico, en donde la raza blanca dominante salió a fundar las culturas egipcia, india, maya y otras más. Creo que queda bastante claro mi punto. Ahora, debo señalar que no es que haya un consenso entre todas las teorías racistas sobre el origen de las civilizaciones. Patrick Chouinard, administrador de 2 páginas de pseudohistoria aria y extrema derecha, se opone a pseudodocumentales como Alienígenas Ancestrales. ¿Y por qué? Bueno, él mismo dice que los judíos están usando la idea de los antiguos astronautas para confundir a nuestra raza, hasta el punto de negar nuestros propios logros. La raza blanca no necesitó antiguos aliens para construir nuestra civilización, o para fundar otras civilizaciones en rincones remotos de la Tierra. Nuestra raza es capaz de mucho más. ¿No es obvia la disonancia cognitiva?
O sea, Chouinard cree que hay una conspiración para desmerecer a la raza blanca, negándose a ver cómo sus ideas y la de los antiguos astronautas son propuestas similares que buscan hacer esto mismo con los pueblos americanos, asiáticos y africanos. Para él, todos los logros de las culturas no europeas son por ramas de la raza blanca que se separaron, igual que la gente de alienígenas ancestrales con los extraterrestres. Año 2017. Regresemos a la historia de Gaia. El video que sacaron causó gran impacto en los medios de prensa. El equipo contaba con el periodista Jaime Maussan, Thierry Llamine y Konstantin Korotkov. Ronceros no aparecía en ningún lado, y ahora se nombraba otro huaquero, apodado Mario, pero que nadie conoce, nadie sabe quién es. Independientemente de estos cambios, este debía de ser uno de los mayores descubrimientos de la arqueología mundial, ¿no es así? Ese mismo mes, el paleontólogo Rodolfo Salas Gismondi publicó un análisis sobre las radiografías disponibles de los cuerpos, demostrando que las manos con dedos alargados habían sido elaboradas agregando los huesos de dedos mutilados. Al mes siguiente, el Comité Mundial sobre Estudios de Momias sacó un pronunciamiento. Señalaban que a todas luces la nueva momia presentada, a las que los miembros de Gaia llamaron María, era una momia verdadera, que había sido modificada para tomar la apariencia de un alien, y que más allá del delito de saqueo del patrimonio, esta mutilación dañaba la dignidad de quien en vida había sido una persona, un antepasado de los peruanos. Lamentablemente el Ministerio de Cultura peruano tuvo una tibia reacción inicial, y la maquinaria de Gaia siguió corriendo y corriendo. Presentaron los resultados de carbono 14 que demuestran que la momia sí tiene una antigüedad de 1500 años, y anunciaron la realización de análisis de ADN que confirmaría el origen extraterrestre del cuerpo. La campaña publicitaria estuvo a cargo de Jaime Maussan, un periodista mexicano conocido por divulgar bulos sobre aliens, divulgar fake news. En 2015, él presentó una foto de los años 40 que supuestamente mostraba a un niño alien. Eventualmente se terminó descubriendo que era la momia de un niño de la cultura pueblo, que había sido recuperada del sitio de Mesa Verde en 1894. El cuerpo se devolvió a los pueblos, y Maussan se atrevió a ofrecer $10,000 por información que permita su ubicación y recuperación. En otras palabras, estaba impulsando el robo del cuerpo de un niño, de las manos de su propia gente. Por otro lado, el equipo científico estaba liderado por Konstantin Korotkov, supuesto miembro de la Universidad ITMO de San Petersburgo, pero no aparece en ningún lado en la lista de docentes. Korotkov es otro fraude. Es un pseudocientífico que vende unas cámaras que fotografían el alma por $1,400. Obviamente nunca ha podido demostrar la utilidad de su invento, pero lo sigue promocionando y lo sigue actualizando y sigue haciendo dinero con él. Pues bien, Korotkov contactó a un equipo de antropólogos rusos de la web antropogenes.ru para que puedan corroborar la veracidad de los hallazgos, enviándoles radiografías, tomografías y fotografías. El equipo científico concluyó que la momia María era humana y que había sido modificada, mientras que los cuerpos pequeños habían sido armados con huesos de niños y animales. Intentaron contactar con Korotkov, pero como nunca recibieron respuesta, hicieron públicos los resultados. El tema eventualmente se fue enfriando en los medios de comunicación masivos, pero Gaia siguió vendiendo su serie documental, siguió facturando con esta estafa. En algún momento contactaron con el congresista Armando Villanueva, y este presentó el 4 de julio del 2018 un proyecto de ley para declarar de interés nacional la investigación de las momias de Nazca. Con esta ley buscaba que el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, financien las investigaciones de las momias. El proyecto contó con el apoyo del partido político Acción Popular, a pesar de no haberse consultado con el Ministerio de Cultura. La denuncia no pasó de la bulla de las redes sociales, y el congresista Villanueva anunció la realización de una conferencia en noviembre del 2018, en donde el equipo de Gaia iba a presentar sus resultados. Primero, se presentó una exposición sobre arte rupestre.
además de volver a insistir en que las líneas de Nazca son un misterio, que como ya vimos no lo son, se presentó información fragmentada. Se quiso dar a entender al público asistente que en el arte andino las representaciones con seres de 3 dedos son abundantes y que nadie le había prestado atención. Esto obviamente es falso. Además de seres de 3 dedos, hay individuos con 4, 5 o sin dedos, dependiendo del estilo particular de una región y de la época. Pero, de nuevo, todo es ocultado, no es una investigación seria. El resto de la conferencia alcanzó ya niveles de comedia involuntaria. Los supuestos especialistas terminan presentando o pruebas manipuladas o directamente mienten sobre el resultado de los análisis. ¿Por qué afirmo esto? ¿Cuáles son mis evidencias? Pues el ejemplo más rochoso que tienen es de los cuerpos de 60 centímetros. Como hemos comentado, diversas fuentes ya los habían señalado como falsos a lo largo del 2017. Pero en esta ocasión el fraude fue tan escandaloso que llegaron a mostrar un supuesto embrión dentro de los huevos de uno de los seres. Y acá necesito hacer una aclaración para que se me entienda. Cuando se hace una radiografía, se puede observar los huesos porque son más densos que otros tejidos. Si en una radiografía se observa algún cuerpo con una coloración más nítida, es porque ese cuerpo es más denso que los huesos, lo cual podría tratarse de piedras o de algún objeto de metal. Por eso es que cuando una persona tiene una cirugía en donde le han puesto clavos, esos se notan mucho más claros que los mismos huesos y obviamente que los órganos que prácticamente no se ven. Los supuestos huevos eran más densos en las radiografías. Ningún huevo de ave o de reptil puede ser más denso que los huesos del individuo que supuestamente los va a poner. Y mucho menos van a tener un embrión dentro de un huevo de metal. Sobre la momia María no hay mucho más que decir. Todo el mundo ha aceptado que sí es un cuerpo real, que el cráneo es por las deformaciones craneanas que se han venido estudiando desde los tiempos de Tello, que ya se sabe cómo se los hacían, que se los ha registrado en distintas épocas en distintos lugares del Perú. Pero las tomografías que presentaron evitaron entrar en detalles de las manos y los pies, justamente las partes del cuerpo que fueron modificadas. Sin embargo, tenían preparado un boom. El análisis de ADN habría indicado que solo el 30% del individuo era humano, el resto desconocido. Entonces, ¿si era una momia alien? Los resultados fueron interpretados por Clara Martínez. ¿Y quién es esta mujer? ¿Qué formación tiene como genetista? Y bueno, acá es lo cómico. Tiene un curso online de 6 meses como única acreditación. Ella misma lo ha dicho en su canal de YouTube, ha mostrado ese diploma de sus estudios. Independientemente de esto, claramente no ha aprendido a interpretar la data. Cuando se trabaja con análisis de ADN antiguo, se tiene que haber recogido las muestras en las mejores condiciones posibles. Además, es posible que no se pueda secuenciar todo el ADN, debido a que éste se degrada con el paso del tiempo, más aún si es un individuo de 1500 años de antigüedad. Cuando los resultados señalan que el 70% es desconocido, solamente significa que no se ha podido analizar por la degradación, no que sea un alienígena. Es lo más básico en genética aplicada a la arqueología, y esto ya lo explicó Elsa Tomasto, arqueóloga, experta en bioantropología y que presentó una conferencia en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, en donde aclaró todos estos conceptos, porque ella viene trabajando con ADN antiguo mucho tiempo. Un punto en común a lo largo de toda la conferencia fue: no podemos llegar a más conclusiones, necesitamos más estudios. Es evidente que se busca la aprobación del proyecto de ley para que el Estado financie sus trabajos para seguir facturando. Y esta es la verdadera agenda que tienen detrás. Gaia cobra suscripciones y Jaime Maussan sigue viviendo difundiendo pseudociencia, junto con Joyce Mantilla, un periodista peruano que se les ha unido y que está detrás de estos trabajos, entre comillas. Se nos ha acusado a los arqueólogos que denunciamos este fraude de ser cobardes, de no haber ido a la conferencia a refutar a los supuestos expertos. Debo aclarar una cosa: la conferencia no fue abierta al público. Yo personalmente fui al Congreso de la República para poder verla, para poder intervenir, pero me dijeron que solo era para invitados, así que no pude entrar.
Igual la posterior conferencia de prensa lo fue para invitados y periodistas seleccionados. Y tampoco puede entrar. Y así es como actúan siempre. No dejan que ni las autoridades ni los especialistas, en este caso arqueólogos peruanos, vayan a sus presentaciones. O incluso hacen conferencias donde cobran entrada, cuando las conferencias a congresos son siempre de libre acceso. Uno puede ir al Congreso Nacional de Arqueología y ver las exposiciones. Uno puede ir a los coloquios de estudiantes de arqueología, a los congresos regionales y puede ver gratis las exposiciones, porque de eso se trata, que la ciencia sea abierta. El mismo día de la presentación del Congreso, la Asociación Peruana de Astrobiología había invitado a Thierry Yamin y a su equipo a debatir los resultados en la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Administración. No se presentaron. En la sala solo se tuvo la presencia del arqueólogo peruano Flavio Estrada, quien reveló información importante. La razón por la que la Fiscalía no incautó los cuerpos es porque se les entregó los primeros hallazgos para ser analizados. Los primeros cuerpos que mostró Ronceros, los aliens chiquitos, fueron sometidos a las pericias del equipo forense, y como se demostró que eran falsos, se los devolvieron. No había delito en armar unos muñequitos. En este análisis también se descubrió que esa sustancia blanca que cubre los cuerpos, era goma, agua y papel. Un engrudo simple usado en las clases de artes escolares y que lo conocerán quienes han visto Art Attack desde niños. Y este sería el mismo engrudo que cubre la momia María, tapando todas las modificaciones que le hicieron en los ojos, en las manos y en los pies. El equipo de Maussan y Yamin ha seguido recorriendo el mundo promocionando su estafa. Mientras tanto, en Perú la situación se ponía cada vez más sospechosa. El congresista Villanueva presentó otro proyecto de ley, esta vez buscando declarar de interés nacional la investigación de unas supuestas cámaras subterráneas en Machu Picchu. ¿Y su fuente? El proyecto de Thierry Yamin, que fue rechazado por el Ministerio de Cultura. Es escandaloso. Además se reunió con autoridades de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica para impulsar un convenio que permite el estudio de las momias. Y todo esto a pesar del pronunciamiento en contra del Centro de Estudiantes de Arqueología y de los profesores de la carrera que no fueron consultados y que siguen siendo ignorados. Finalmente, como hemos podido revisar en capítulos anteriores, la arqueología no se escribe en roca y se queda sin cambios. Con el paso de los años se va juntando nuevas evidencias y se corrigen anteriores postulados. Sucedió con la visión de los mochicas como un estado unificado, con la idea de la nación huanca única para todo el Mantaro, y con la propuesta de las líneas de Nazca como un calendario andino. Y como estos hay muchos otros ejemplos. Pero esta premisa básica de la ciencia no debe utilizarse para promover agendas pseudocientíficas que solo terminan promoviendo más saqueos, más estafas. Al viajar para probar sus teorías, terminan profanando sitios y objetos, de incitar a más personas a seguirlos. Por ejemplo, en 2014 dos alemanes se metieron a la pirámide de Jufu, conocido con el nombre griego de Keops, y rayaron uno de los cartuchos para poder tener muestras que prueben que fue construida por los atlantes. Las momias de Nazca se han convertido en otro triste ejemplo. Además del lucrativo mercado de bienes arqueológicos, ahora se ha abierto un nuevo mercado de momias aliens. Llegan coleccionistas esperando encontrar su propia momia, impulsando el saqueo y mutilación de varios individuos. Y no debemos olvidar que estos son los restos de personas. Ya no solo se trata del robo del patrimonio cultural, ahora se está violando los derechos de los fallecidos. Porque sí, a estas personas también se les debe respetar, sea protegiendo sus cuerpos o reconociendo sus logros artísticos y tecnológicos. El discurso pseudocientífico que sirvió para justificar el supremacismo blanco en el siglo XIX ha terminado mutando en la justificación de los antiguos aliens. A pesar de algunas diferencias, se ha mantenido constante un elemento: la invisibilización, subestimación y ridiculización de los pueblos y culturas de América, Asia y África. Como declaraba Robert Cargill para Hyperallergic, hay un sesgo étnico contra las personas de color que muchas personas blancas ni siquiera reconocen cuando los magníficos logros del mundo antiguo se atribuyen a los extraterrestres en lugar de a sus legítimos creadores. Los antepasados de los egipcios, iraquíes, guatemaltecos, peruanos modernos. Esto no quiere decir que la creencia en la antigua teoría alienígena lo haga a uno racista. Sin embargo, atribuir los logros de los precursores de los pueblos de piel oscura a los extraterrestres, porque crees que no podrían haberlo hecho ellos mismos,
podría percibirse como racistas para las personas de color que descienden de estos antiguos innovadores. No tengo nada más que agregar. Este programa ha sido algo diferente a los habituales, pero creí necesario contar estas historias para conocer mejor el contexto en el que han aparecido estas ideas, y sobre todo para difundir la triste historia de las momias de Nazca, que han tomado las planas de varios medios sensacionalistas en los últimos años, y que van a seguir tomándolas, porque no hay un periodismo responsable que se asesore científicamente. Por lo menos no lo vemos en los diarios de circulación nacional ni en los canales televisivos de Perú. Sobre el racismo científico hay varios artículos que consulté y que les recomiendo muchísimo, la mayoría está en inglés. Y pueden leer los siguientes: de Matthew Gilnard, Andean Atlantis, Race, Science and the Nazi Occult in Bolivia, en la web de Appendix; de Alexander Seitchik, Close Encounter of the Racist Kind, en la web Southern Poverty Law Center; de Sarah Bond, Pseudoarchaeology and the Racism Behind Ancient Aliens, en la web Hyperallergic; y de Christopher Heaney, The Racism Behind Alien Mummy Hoaxes, en la web The Atlantic. Dejaré un enlace de todos estos artículos para que lo puedan revisar por su cuenta. Y si quieren información en español sobre las idas y vueltas de las momias de Nazca, pueden revisar la cobertura que hizo Utero.p. Aquí yo colaboré con un artículo denunciando la conferencia del congresista Villanueva, y también pueden encontrar más detalles sobre el accionar de Gaia, Maussan, Kortkov y los demás. También dejaré un link para que puedan encontrar esos artículos. Finalmente, si les interesa conocer más historias sobre fraudes en arqueología, pueden revisar el excelente libro de Kenneth Feder, Frauds, Myths and Mysteries, Science and Pseudoscience in Archaeology. Lo pueden encontrar en la página Library Genesis para descargar. Y bueno, eso ha sido todo en este capítulo. Espero que les haya gustado, espero que haya quedado bastante claro el por qué es importante conocer estas historias, el no aceptar, el rechazar teorías que solamente atacan a los pueblos indígenas y finalmente de los que muchos somos descendientes. Sé que debe haber alguna crítica, hay gente que no me va a creer, pero si quieren, comenten, critiquen, consulten en la caja de comentarios de iVoox. Sé que en Spotify no hay caja de comentarios, pero pueden escribir también al Twitter de este podcast, @más de 200 con números, o pueden escribirme directamente. Yo estoy en Twitter como @Sergio Sáez Díaz y voy a seguir haciendo hilos de divulgación de distintos temas, así que pueden seguir participando por ahí. Ya no tengo nada más que agregar. Les agradezco mucho su atención. Hasta el siguiente capítulo.